La dueña del Lounge Club observó con preocupación cómo la esbelta figura salía de la habitación. Estaba segura de que Pan Absern nunca se había acostado con ningún cliente, pero esa confianza empezó a tambalearse el mes pasado cuando Pan empezó a salir con una heredera de tercera generación de una familia adinerada dueña de una famosa cadena de centros comerciales, y después de ese día, Pan Absern cambió. Últimamente, los coches de lujo solían recogerla sobre las 8 de la noche y no regresaba al Lounge Club hasta la noche siguiente después de su siguiente turno. Pan, si sales tanto, tus ventas caerán y ni siquiera te darás cuenta. Ma Miao se burló de su compañera de trabajo en el momento en que la vio tomar su pequeño bolso para prepararse para salir del club. Entonces dejaré a mis clientes contigo, ¿de acuerdo? La bella respondió en tono de broma, sin importarle perder su posición como la estrella inalcanzable del Lounge Club. La esbelta figura esbozó una última sonrisa antes de marcharse tras mirar el reloj de pared y darse cuenta de que ya llegaba casi 5 minutos tarde a su cita. Al notar que se hacía tarde, aceleró el paso. Necesitaba irse antes de que llegara esa persona, porque a la otra no le gustaba esperar. Pan Absern era reprendida cada vez que llegaba tarde, ya fuera 5 minutos o solo uno, como si la otra persona fuera un reloj que contaba cada segundo. ¿Qué estabas haciendo? No soy tu chofer como para tener que esperarte. Lo siento. Es solo que yo... lo que sea. Sus labios, pintados con un bonito lápiz labial, se cerraron de inmediato. La joven se sentó cabizbaja, mirándose las manos cruzadas sobre el regazo. No tenía derecho a replicar ni a dar explicaciones. Si la persona a su lado decía que estaba mal, pues estaba mal. Y si no quería escuchar, Pan no tenía derecho a hablar. Callarse la boca. Esa fue la frase que se repitió a sí misma en su corazón. Termina este trabajo y te pagaré el resto. Una vez más, Pan tuvo que sentarse junto a la bella heredera para negociar. Ella conocía muy bien su papel. Esta era la tercera vez. En las 2 ocasiones anteriores había ido y venido con su acompañante. Sin embargo, esta vez fue diferente, pues la otra parte demostró una clara intención. Hay gente que ofrece mucho más de lo que ofreció Pyme, pero considerando que nos conocemos, tal vez podría reconsiderarlo si la belleza que está al lado de Pyme acepta cenar conmigo alguna vez. Esto ya se sabía, solo estaban ganando tiempo. Esa frase tan larga, en realidad, tenía un significado muy breve. Pan Absern miró el rostro de la mujer que usaba dinero para ganar tiempo. Su rostro permanecía inexpresivo, pero era posible adivinar que quería aceptar la oferta. De lo contrario, no la estaría mirando así. Debería haber dicho lo que tenía que decir, como siempre. Sin embargo, al ver ese hermoso rostro tan serio y lleno de esperanza, se quedó sin palabras. Se quedó sin voz, aunque no era algo que le importara. Pero al ver que la mujer ansiaba desesperadamente terminar este trabajo, no tuvo el valor de negarse. Conjunto, sus miradas se cruzaron por segunda vez. La mirada de la mujer seguía vacía, esperando su respuesta. Pagaré el doble. La frase susurrada provino de la dueña de la dulce voz, quien se acercó. El agradable perfume no la distrajo de la aterradora situación. En su corazón quería gritarle que no saldría con los clientes de Paquini, pero si no lo hacía, algún trabajo importante que tenía por delante se le escaparía. Lo que Paquini anhelaba con tanta desesperación se desvanecería. Su destino estaba en manos de una mujer despreciable como ella. Sí, de acuerdo. Pan ya conocía bien su deber, y el trabajo de Paquini estaba claro desde el principio. Su función era satisfacer a ese hombre sin importar el método, empezando con detalles pequeños como una dulce sonrisa y una mirada amistosa mezclada con timidez. Y lo que seguiría sería una cena de lujo con el importante cliente, sin su presencia. Decir que Paquini la compró para que sirviera de cebo y complaciera a los demás no sería erróneo. Pan Absern conocía el oficio. Aunque nunca se había involucrado en negocios, este tipo de asuntos se cruzaban en su camino repetidamente. Actuar como intermediaria en negociaciones comerciales donde ni ganaba ni perdía era algo que Pan Absern no solía aceptar, ya que la mayoría de estos trabajos solían acabar en la cama. Elegía cada caso individualmente, definiendo roles y responsabilidades con mucha claridad. Ese era el límite, y punto. Siempre acordaba con la clienta de antemano que no habría absolutamente nada relacionado con el sexo, pero parecía que Paquini aún no lo sabía, porque no se lo había dicho.
Y esa noche, Pan Absurn decidió acompañar al invitado de Paquini tal como le había pedido. Miró de reojo a quien permanecía sentado e inmóvil tras el acuerdo, mientras se movía para acompañar al hombre mayor, quien solía llamarse tío al hablar con Paquini, que se marchaba solo a una lujosa cena. No hacía falta preguntarle si estaba dispuesta o no, porque, sin importar lo que sintiera o pensara, Pan Absurn solo podía guardarse todo en el corazón y seguir forzando una sonrisa. Independientemente de su opinión al respecto, el resultado final no sería diferente de lo habitual porque ese era su trabajo.